Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker y ya regreso de Carolina del Sur, donde prediqué este mensaje y yo quería ponerlo también en español. Vamos a empezar en 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Aquí estoy fuera de casa hoy. Ahí está el sol, ¿verdad? Que está pegando mucho. Casi es tiempo de frío, pero no ha llegado. Todavía hay mucho calor. Pero estuve predicando esto en inglés, ahí en la iglesia donde yo fui. Y yo usualmente pongo en español lo que hago en inglés. Esto es mi deseo. No todo, pero la mayoría. Entonces, en esta semana yo quería también tener el sermón que hice allí, aquí en español. Hoy vamos a hablar de aquellos 7 misterios revelados al apóstol Pablo. Para mí estos son los más mejores enseñanzas. Son cosas importantísimas, digo yo. Y estos son lo que debemos enseñar a otros. Cuando yo gano uno a Cristo, cuando estuve en Honduras, hice discipulado. Y parte del discipulado era explicar los 7 misterios dados al apóstol Pablo. Ahora, hay otro dado al apóstol Juan, que es misterio de la gran ramera, pero Dios siempre hace algo con el número 7 y muchos enseñan esta enseñanza solo con 6 de Pablo y otro de Juan diciendo sí hay 7, pero yo veo 7 de Pablo mismo, algo que fue revelado al apóstol Pablo para nosotros hoy en día, que es la doctrina sana de la iglesia de hoy. Entonces vamos a comenzar en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7. Ahí leímos 1 de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Entonces así es lo que la Biblia habla de misterio o misterios. Y hay varios misterios dados. Vamos a Romanos capítulo 16. Quizás voy a ir más rápido en español que en inglés, no sé. Llevo casi 45 minutos en inglés. Vamos a ver cómo sale en español. Pero vamos a Romanos 16. Misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que nadie entiende hasta que sea revelado. Y cuando está revelado todavía es un poco difícil entender. Pero esas son cosas escondidas antes de, Jesús vino en la tierra. Y entonces es bueno que tenemos para estudiar, porque es algo revelado a Pablo para nosotros. Pablo está en la Biblia y él tiene su propósito. Hoy en día tenemos gente que van diciendo, no debe estar en la Biblia el apóstol Pablo, no sirve porque lo que él enseña es diferente que lo que enseñó Jesús. No son de acuerdo, entonces él es el mentiroso. No, Jesús vino a los de Israel. Ellos le rechazaron. Cuando rechazaron a su Mesías, entonces Jesús dijo, ok, Pablo, venite, más revelación para la iglesia, hasta que yo regreso para empezar otra vez a trabajar con Israel. Tú tienes que entender la palabra de Dios. Tú tienes que entender dispensaciones, porque sí existen y están en la Biblia con propósito. Entonces, 2/3 del Nuevo Testamento es de Pablo. ¿Okay? Tenemos sus libros, pero tenemos también el libro de Actos o Hechos. Mucho de Actos o Hechos habla de Pablo. Entonces, mirando todo el Nuevo Testamento, 2/3 del Nuevo Testamento fue escrito de Pablo o habla de Pablo. Entonces, él está ahí con propósito. Ahora, una cosa que me falta hoy es mi pizarra blanca. No tenía yo tampoco allí en el Carolina del Sur. Entonces yo tenía que con la computadora poner una aquí. Entonces
voy a usar como igual que hice en inglés y espero que sea una bendición. Lo siento que no tengo la pizarra blanca. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 27, leímos. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. Y la predicación de Cristo Jesús según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Pero dice, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarando a todas las naciones para obediencia de la fe. El apóstol Pablo está hablando de un misterio y en el contexto es un misterio conectado con su evangelio. Dice mi evangelio 3 veces en la Biblia, el apóstol Pablo. 3 veces el apóstol Pablo dice, sed seguidores de mí. ¿Por qué? Porque Jesús dio a él lo que debemos tener nosotros para seguir hoy en día. ¿Entiendes la importancia del apóstol Pablo? Entonces, voy a hablar de aquellos 7 misterios revelados al apóstol Pablo hoy. Y el número 1 tiene que hacer con el evangelio. Vamos a ver Efesios 6, 19. Yo amo la Biblia, amo estudiar la Biblia, deseo conocer más porque esto es la palabra de Dios. Y para mí es una enseñanza bella, buscando los misterios revelados al apóstol Pablo porque son la doctrina sanísima para nosotros hoy en día. Efesios 6, 19. Y en Efesios 6, 19 miramos y leímos. Y por mí, está hablando el apóstol Pablo, y por mí que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del evangelio. ¿Qué es el misterio del evangelio? Bueno, muchos ya saben qué es el evangelio. Habla de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, según las escrituras. Pero hay algo aún más que Jesús reveló al apóstol Pablo en cuanto del evangelio. Vamos al libro de Hechos o Actos 13. Y yo te voy a decir lo que es en capítulo 13. Y nuestro primer misterio tiene que hacer algo con salvación. Y es el misterio de justificación. Ser justificados. ¿Cómo? ¿Somos justificados por las obras hoy? Algunos dicen, sí, todavía estamos bajo la ley y es por la fe y obras que somos salvos. Esto no fue la revelación al apóstol Pablo. Esto no es lo que él enseñó. Miremos, ¿verdad? Miramos 13, 38, 39. Algunos de los más importantes versículos en toda la Biblia. ¿Y dónde están los pastores predicando? ¿Dónde están los misioneros predicando eso? Misterio número 1. 38 dice, os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado el perdón de pecados. ¿Cómo recibimos perdón de pecados? Sigue diciendo, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Justificados por creer, justificado por fe. Esto es un misterio dado al apóstol Pablo, que él empezó a predicar. Y tú puedes leer el libro de Romanos y ver otra vez, el apóstol Pablo está diciendo, no, somos salvos por fe. Somos justificados por fe, por la gracia, por la fe, por la sangre. Romanos 5:9, justificados, salvos por la ira, justificados por su sangre, como dice ahí. Entonces, misterio número 1 es que Cristo murió para justificarnos, para que seamos nosotros salvos por la fe. Justificados por fe, no por obras. Pero hoy en día hay muchos que dicen que son predicadores, pero ni idea que son porque son falsos. Andan diciendo, no, es por las obras de la ley y tenemos que guardar la ley y somos justificados por la obra.
O vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a ver lo que dice. Gálatas 1, 11 a 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice claramente, lo que predico yo no es de mí mismo, es de Jesús. Y mire lo que dice Gálatas 2, 16. En cuanto de justificación. ¿Justificados por qué? Por la fe, no por otra cosa. Gracia por la fe, dice la Biblia. Su gracia en salvarnos cuando pongamos nuestra fe en Cristo Jesús y su sangre derramada por nosotros. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras. Oiga bien, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Bueno, tenemos una iglesia muy grande en el mundo que dice que es una iglesia centralizada en Roma, que dice otra cosa. ¿Qué dice aquella iglesia? No es por la Santa Madre Iglesia, no es por la misa, no es por confesión, es por tal, es por rito, es por obras. No están enseñando lo que la Biblia enseña. No están enseñando lo que Pablo nos enseñó. No están enseñando la revelación de Jesucristo, que era misterio. Los en el Antiguo Testamento no entendieron, porque ellos estaban bajo la ley. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, vino un cambio. Y el cambio era, mire, ya no es por obras, ya es por la fe. Ok, es algo interesante, pero aún más importantísimo. Tú puedes y debes entender que no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos solo por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Cristo Jesús. Romanos 3, 25. Por la fe en su sangre. Hay que recibir, Romanos 5, 11, la expiación o reconciliación de la cruz, de lo que Cristo hizo. Personalmente, tú por tu fe. La Biblia dice en Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que poner tu fe en lo que Cristo hizo para salvarte. Recibir lo que Él hizo para ser salvo. Y cuando recibes por fe, eres justificado y ya tienes tú la justicia imputada de Dios. Muchos más versículos que podemos buscar en cuanto de esto, pero tenemos que ir adelante. Pero misterio número 1 era la justificación. Número 2 es Jesús y ti, o tú. Jesús y tú. Voy a hablar de la encarnación y la Trinidad. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3:16. Dice, y cuando leo, busque la palabra misterio, porque vamos a ver los misterios. Hay que buscar misterio. Misterio número 2 es de Jesús y tú, la encarnación y Trinidad. Dice 16, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Este misterio habla de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Fulano? ¿Hombre? ¿Cualquier hombre? ¿Era un hombre fulano que vino a este mundo e hizo algo? No, según la palabra de Dios, Él es Dios manifestado en la carne. En Mateo 1:23 dice, será su nombre llamado Emmanuel, que significa, interpretado, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Ahora, ¿cómo puede Dios bajar del cielo y tomar forma de hombre? ¿Cómo pudiera ser nacido Dios de una mujer? Pues es un misterio, no puedo explicarlo, solo sé que es verdad. Porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y porque la Biblia dice, yo lo creo. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, sabemos que Dios es Trinidad.
Dios es un solo Dios en tres, pero estos tres son uno, según 1 de Juan 5:7. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre, a Adán, en su imagen. ¿Qué es el hombre? 1 de Tesalonicenses 5:23 habla y dice que consistimos nosotros de tres partes: cuerpo, alma, espíritu. Si nosotros originalmente, Adán, fueron creados en la imagen de Dios, entonces, si tenemos tres partes, ¿tiene tres partes Dios? Bueno, la Biblia habla de Dios como tres personas, pero estas tres personas son un solo Dios. ¿Ok? Pero somos tres, pero uno. Tú me miras, tú estás mirando un hombre, pero en tres. Tengo cuerpo, esto es lo que vea. Tengo alma y espíritu, que solo Dios o los demonios pueden ver también en el mundo espiritual. Estamos en dos mundos a la misma vez: mundo físico, mundo espiritual. Entonces yo tengo tres partes. ¿Tiene tres partes Dios? Pues sí, tenemos Jesús, Él es el cuerpo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios. Entonces Dios Padre debe ser el alma de Dios o algo así. ¿Cómo corresponde? Es un misterio. Es un poco difícil explicar, pero somos quien somos. Y según la palabra de Dios, cada uno de nosotros vamos a morir algún día y separarnos. Uno que está vivo porque está en un cuerpo vivo y adentro está su alma y su espíritu. Si no acepta a Cristo, el espíritu está vacío. Y al morir, sale del cuerpo el alma y va directamente abajo al infierno. Porque no hay nada adentro, llevarlo arriba. Pero cuando aceptamos el Evangelio, cuando por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador, meta adentro de nosotros el Espíritu Santo. Y al morir nos lleva al cielo el alma y nuestro espíritu. Entonces esto es el misterio de la Trinidad, de la encarnación de Jesucristo, de Jesús es Dios. Y como nosotros estamos como Él, ¿verdad? Tenemos tres partes. Es un misterio muy bonito, mucho que puedo hablar de esto, pero voy a continuar. Vamos a Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Y aquí en Colosenses capítulo 1:26 miramos el tercer misterio. ¿Okay? Estoy hablando de los misterios revelados al apóstol Pablo. Son bonitos, son doctrina sana. Es importante tener la doctrina sana, salvo solo por fe, no por obras. Es importante tener la doctrina sana para no caernos en una secta falsa. Jesús es Dios y sí existe la Trinidad, pero sectas falsas dicen, no hay Trinidad, no Dios, bueno, Jesús no es Dios. ¿Ve la importancia de los misterios? Podemos evitar las sectas falsas si seguimos los misterios dados al apóstol Pablo. Bueno, número 3 es Jesús en ti. Colosenses 1:26. Dice, a saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notarias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oiga bien, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En Efesios 1:13 la Biblia nos enseña que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo y mora adentro de nosotros. Y estamos sellados con el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. No escape, no sale. Según Pablo, según este misterio revelado a él de Jesucristo mismo, somos una vez salvo, siempre salvo. ¿Ve qué importante es esa enseñanza? Porque hay muchas sectas falsas alrededor del mundo que dicen, una vez salvo, siempre salvo. No es de verdad. Ellos no entienden dispensaciones. Y en otra dispensación, sí. Pero hoy no. Hoy es verdad. Porque somos salvos por la fe.
y recibimos el Espíritu Santo. Y Efesios 1:13 dice que estamos sellados. Si estamos sellados, no sale. Vida eterna recibimos cuando somos salvos. Eterna significa sin cambiar y por la eternidad. Si Dios nos había dado la vida eterna y después lo quita, Dios es un mentiroso. Porque no era eterno, no era por toda la eternidad y sí se cambió. Entonces yo predico lo que la Biblia enseña. Y los que prediquen el contrario, ellos tienen el evangelio de obras. Ellos son los malos que no entienden los misterios, porque ellos andan diciendo, no, tú no entiendes, es por mi obra, yo guardo mi salvación. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Más poderoso que Jesús? ¿Quién eres tú, el co-salvador? ¿Porque tú estás salvando a ti mismo? No. Jesús es que salva y es solo por la fe que nos salva, no es por nuestras obras. Ahora, después de ser salvos, debemos obrar por amor, para servir. Pero no estamos obrando para ser salvos o mantener la salvación. Es porque somos salvos solo por fe. Ahora sirvo mi Señor. ¿Ok? Esto es un misterio muy interesante y importante. Y me alegra que hay muchos versículos que nos da la promesa que estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y esto es el misterio de Cristo en ti. Él está dentro de nosotros, ¿ok? El que sigue, número 4, está en Efesios 5:32. Efesios 5:32, ¿ok? A ver, espero que tú puedes entenderlo. Número 1 es misterio de justificación. Como Dios está imputando su justicia a nosotros por la fe. Número 2, Jesús y usted. Él es Dios y podemos nosotros seguir a Él, quien es Dios. Y como Él tiene 3 partes, tenemos 3 partes. 3, Dios puede morar adentro de nosotros. Ahora, número 4, no solamente está dentro de mí Jesús cuando yo lo acepto. Yo estoy en Él, o sea, en su cuerpo. Efesios 5:32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Ok, no tengo tiempo de leer todo esto, pero debes empezar leyendo desde el versículo 23. Porque está hablando del matrimonio. Y hablando del matrimonio, la Biblia explica que el matrimonio es un tipo de Cristo y la iglesia. Y como el hombre se casa con la mujer, Cristo quiere casar con nosotros. Y son una sola carne. Bueno, en Cristo yo soy parte de su cuerpo, de su carne. Vamos a Romanos capítulo 12, si no me equivoco. Porque quiero que entiendas. Ahora, aquí en la tierra pueden divorciar. Pero ese es un pecado según la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se divorcie. Y Dios nos dio la promesa en el libro de Hebreos. Nunca te os desampararé, ¿ok? Entonces, Él dice que cuando yo te salvo, tú eres en mi mano y estamos en el mano del Padre y nadie nos puede quitar de su mano. Dice en Juan. Jesús es el buen marido. Y entonces somos una con Él y estamos dentro de su cuerpo. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y algunos falsos predicadores, algunas sectas falsas dicen, no, esto no es verdad, no es una vez salvo, siempre salvo. No, tú puedes perder la salvación. ¿Cómo? Si somos ya parte del... ¿Tiene que cortar su mano Cristo? ¿Tiene que cortar su dedo de pie? ¿Tiene que cortar su pie o su brazo? Esto será lo que pasaría si uno puede perder la salvación. Cristo está cortando su cuerpo. Qué horrible. Alguien no entiende los misterios de la Biblia si habla así, diciendo, no una vez salvo, siempre salvo. Tienen otro evangelio.
porque ni entienden que es salvo por fe, no por obras. En 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5, 21, hablando, dice estas palabras. 2 de Corintios 5, 21. Leímos, versículo 17. 17 dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, o es en Cristo, es no cambia, está sí puede cambiar. Es en Cristo, si uno es en Cristo. Yo soy en Cristo, gracias a Dios. Yo sé que soy salvo y que voy al cielo a morir, porque Cristo me salvó. ¿Ok? Tenemos los misterios. Número 1, justificación. Número 2, de Jesús y la Trinidad y la encarnación. ¿Y quién somos nosotros? Número 3, Jesús en ti. Número 4, ¿qué es? Tú en Jesús, en el cuerpo de Jesús cuando somos salvos. Número 5. Esto es el misterio de nuestra salida gozosa. Vamos a 1 de Corintios 15. Y 1 de Corintios 15, no me queda tiempo leer versículos 51 hasta 57, pero si tú deseas leerlo, esto es el rapto en la Biblia. Pero mire cómo empieza, versículos 51 hasta 58, empieza, he aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo a la trompeta final. Y más y más y más habla de cambiar. Esto es el rapto. Esto es cuando Cristo viene del cielo. Hoy en día, hay muchos hoy en día de sectas falsas, otra vez, que enseñan cosas nefosas. Muchos hoy en día andan diciendo, no hay un rapto, no existe el rapto no está en la Biblia. No me digas. Si está en la Biblia, es uno de los 7 misterios del apóstol Pablo. ¿Quién eres tú negar lo que Dios había revelado al apóstol Pablo? Tú no sabes nada. El rapto se encuentra, también se llama el arrebatamiento. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y ahí dice, dice, versículo 13. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman. Okay, los que duerman son los que ya fueron al cielo en alma y espíritu, pero es el cuerpo que está dormido en el cementerio, o sea, en el sepulcro. Si tú vas, dice, descanse en paz, porque están dormidos. Entonces está hablando de los dormidos, resucitando. Y mire lo que dice, versículo 13. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Hay muchos ignorantes en el mundo de hoy. Los que andan diciendo, no hay un rapto, son ignorantes. No saben nada de lo que la Biblia enseña. Por esto es importantísimo que entendamos por qué está el apóstol Pablo en la Biblia y seguimos a los misterios revelados a él. ¿De quién? De Jesús. No podemos seguir a Jesús sin seguir a Pablo, porque Jesús lo reveló a Pablo para nosotros. Entonces, seguir a Pablo es seguir a Jesús, ¿me entiendes? Y aquí está hablando de ¿qué? Del rapto. Y dice, pues si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, el cuerpo de ellos. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es una consolación sabiendo que viene el Señor Jesucristo para quitarnos de este mundo, para que no estamos aquí cuando viene el anticristo. Pero hoy en día, ¿qué escuchamos? Sectas falsas que no entienden, son ignorantes, como dice la Biblia, que no entienden nada,
de los misterios, diciendo, no hay un rapto. O algunos dicen, no, vamos en medio de la tribulación. Otros dicen, no, vamos al fin de la tribulación en el rapto. Pretribulacional, creo yo. Antes de la tribulación vamos al rapto. Pero ellos no. ¿El rapto para qué es? Para Cristo llevar su novia al cielo. Y la Biblia dice que la novia de Él no tiene mancha ni contaminación. Pero hay muchos hoy en día que están enseñando algo al contrario, completamente falso. Ellos dicen, no, tenemos que pasar por la tribulación. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Y cuando viene Cristo al rapto para su novia, ella no tiene ¿qué? Mancha ni contaminación. ¿Cómo podemos entonces entrar en la tribulación? Donde dan la marca de la bestia. Y la marca, según la palabra de Dios, el libro de Revelación o Apocalipsis, da una mancha. Pienso que ellos no están leyendo la Biblia para enseñar una cosa tan fea. No, nosotros vamos a salir para que Dios pueda trabajar con Israel otra vez. Es el cambio de dispensación. Otra vez, para que Dios pueda trabajar con Israel. ¿Ok? Entonces, esto era el misterio de ¿qué? Del rapto. Y leímos otra vez otro versículo del rapto en Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Yo estoy esperando el rapto. ¿Y tú? Si tú me dices, no, no hay un rapto. Bueno, vaya, adiós. Yo no quiero nada contigo porque tú no quieres seguir la palabra de Dios ni los misterios de Pablo. Y estás bien equivocado. Y serás sorprendido cuando viene el rapto. Quizás no eres salvo. Porque es el Espíritu Santo que nos guía después de ser salvo en toda la verdad. ¿Por qué no tienes tú la verdad de entender los misterios de Pablo? Bueno, esto era el misterio de nuestra salida gozosa, del rapto. ¿Okay? Lo que sigue, número 6, el sexto es de los judíos. Habla de los judíos. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. ¿Okay? Otra cosa. Es interesante para mí. Si tú estudias los misterios de Pablo, nunca vas a caer tú en una secta falsa. No sé cómo, pero Dios dio a Pablo la doctrina sana para nosotros. Y Pablo aún nos dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, apartarán de la fe. Y ellos están cayendo. En los últimos 200 años miramos muchos falsos de diferentes sectas. ¿Y qué enseñan ellos? Lo opuesto de los 7 misterios de Pablo. Si mantengamos bien, guardamos bien, enseñamos bien, creímos en los 7 misterios, nunca vamos a apartar en una secta falsa. Este misterio es el misterio de Israel. Y como Dios no está terminado con su pueblo, Israel, Él va a volver a ellos. Él va a regresar y trabajar con su pueblo, Israel, otra vez. Así enseña la palabra de Dios. Y ahí leímos en Romanos capítulo 11, empezando en versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Otra vez, no seas ignorante. Demasiados pastores, demasiados misioneros son ignorantes. Y es muy triste ver gente así. Pero dice, no ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Muchos que están en contra de los misterios son muy arrogantes. Que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de ¿qué? De los gentiles. Lo llama misterio. Y dice que ahora Israel está ciego. Pero cuando termina el tiempo de los gentiles, ¿qué va a pasar? Versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Seón
el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y más y más y más. Entonces Dios no está terminado con el pueblo de Israel. Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Pero muchas iglesias hoy en día que enseñan, Dios terminó a trabajar con los judíos, ahora todas las promesas del Antiguo Testamento dadas a ellos son de nosotros. Mentira. ¿Por qué dices así? Ahora, por algún tiempo, quizás 1600, 1700 años, muchos en la iglesia pensaron que Dios sí completamente olvidó a los judíos. Esto se llama la teología de reemplazamiento, replacement theology en inglés. Y hay supuestamente cristianos que enseñaron que Dios terminó con los judíos y nunca jamás va a visitar ni a hablar con ellos. Y por siglos creyeron en esto, porque no leyeron la Biblia. Había un hombre famoso en los Estados Unidos, se llama Samuel Clemens. Su otro nombre era Marcus Twain. Él era un autor famoso. Y en 1840, 50, alrededor de este tiempo, él fue a visitar lo que hoy en día se llama Israel. Y él tenía su jornal y tú hasta hoy puedes comprar el libro. Se llama Innocence Abroad en inglés. La inocencia, pues, lejos o algo así. No me acuerdo cómo es la palabra. Pero este hombre escribió y dijo, cuando él fue a Israel, en aquel entonces se llamaba Palestina, él visitó y dijo, todo está en ruinas. No hay nada aquí. Y muchos de los supuestamente cristianos dijeron, sí, mire eso, ya terminó Dios con los judíos. Ya no existe Israel. Ya no, este misterio no es correcto. Dios nunca va a trabajar con los judíos otra vez. Pero algo pasó. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, había un crucero grande y pusieron el nombre Éxodo. El Éxodo, en un lado de este barco, estaba lleno de judíos y regresaron a su tierra. Y en 1948, los judíos que estaban ahí, que volvieron, que regresaron, dijeron, vamos a declararnos un país otra vez. Hasta el ONU permitía. Y Israel otra vez, después de casi 2000 años, fue nación. Otra vez. Y en 1949 comenzaron su propio gobierno. Y hasta hoy existe la nación de Israel. Yo fui en el marzo a conocer. Estuve ahí casi 2 semanas. Y yo vi a muchos. Y yo pregunté, ¿quién eres tú? Y me dijeron, soy judío. ¿Y cómo se llama este pueblo? Israel. Óigame muy bien. Hay muchas sectas falsas entre el cristianismo que no creen nada de lo que la Biblia enseña. Y hasta hoy hay gente que niegan que existe Israel, que niegan que existen los judíos, aunque que allí están llamando a sí mismos judíos. Yo no entiendo. Quizás son, como la Biblia dice, ignorantes. No seáis ignorantes, hermanos. Dios no terminó con Israel. Dios va a trabajar con ellos otra vez. ¿Ok? Esto era el misterio de la restauración de Israel. Cuando después del rapto viene el tiempo que se llama la angustia de Jacob. Se encuentra en Jeremías capítulo 30, versículos 7 hasta 11. Esto es el número 6 de nuestros misterios. Número 7 es el misterio de el anticristo. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 7. Esto es de iniquidad, o sea, de la jurisdicción o reino del diablo. Tiene que hacer con la iniquidad. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Otra vez miramos la palabra misterio. Y mire lo que dice aquí. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad.
solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y más habla del anticristo, cuya venida, versículo 9, es según la operación de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos. Según la palabra de Dios, el diablo quiere tomar control del mundo. Tú puedes buscar Apocalipsis o Revelación 13 si deseas. Vamos a ver algo allí pronto. Pero según la palabra de Dios, hay uno que se llama el anticristo, pero también hay muchos anticristos que están en contra de anticristo. Y en el mundo en que vivimos hoy en día, miramos muchos trabajando para traer un solo gobierno sobre toda la tierra. Y la Biblia nos enseña en el libro de Revelación capítulo 13 que algún día Dios da al diablo su tiempo gobernar el mundo. No me gusta hablar de esto porque no me gusta a él. El diablo es horrible. Pero en 2 de Tesalonicenses habla que 7 años recibe el anticristo tiempo gobernar. Empieza cuando el rapto viene. Empieza sus 7 años. Y viene y el hombre que va a gobernar tiene 2 nombres. Se llama el hombre de pecado y se llama el hijo de perdición. ¿Por qué tiene 2 nombres? Porque viene como un ser humano. Y él va a gobernar 3.5 años según Revelación 13. Hay que leerlo. Después está asesinado. Tiene una herida mortal. ¿Qué significa mortal? Pues murió. Después él resucita en alguna forma, no sé cómo exacto. Pero ahora él es el hijo de perdición. O sea, el diablo adentro de ese hombre. Poseído está este hombre con el diablo adentro o Satanás. Y Satanás va a gobernar 3.5 años adentro de él. Se llama hijo de perdición porque miramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, había el discípulo de Jesús que se llamaba Judas. Y la Biblia dice que Satanás entró en él y su nombre era hijo de perdición. Entonces otra vez miramos Satanás entrando en un hombre. Y ahora el hombre se llama hijo de perdición. Entonces miramos todo esto. Es el tiempo en que Dios permite al anticristo gobernar. Y después Él va a dar la marca de la bestia. Y todos que toman la marca de la bestia ya no tienen salvación. Entonces nosotros tenemos que salir, nosotros que somos salvos, para no estar debajo de este tiempo en que el anticristo va a gobernar. Y tú puedes leer todo esto en Revelación capítulo 13. Y no voy a leer todo, pero hasta el último parte que habla de eso. 18. 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. ¿Ok? ¿Por qué permite Dios el anticristo gobernar? Yo no sé. Solo sé que sí va a permitir. Y leímos la Biblia en el libro de Isaías. Dice que antes intentó Satanás, o Lucifer era su nombre en aquel entonces, entrar al cielo y botar a Dios de su trono para tomar su trono. Dice, yo haré. 5 veces él dijo, yo haré tal cosa. Y no, Dios hizo ¡pum! Y estaba botado. Entonces, él solo quería ser Dios y sentar en el trono de Dios. Y no pudiera. Entonces, lo que él quiere es sentarse en el trono de Dios diciendo, yo soy Dios. Miramos nosotros la Biblia y los misterios y miramos a lo que está pasando en Israel. Sabemos que los de Israel que están ahí ahora quieren reconstruir su templo. Y cuando ellos reconstruyen su templo, la Biblia dice que en estos 7 años el anticristo va a entrar y sentarse en el trono, en el templo, sobre el arca, y él va a decir, yo soy Dios. En el Antiguo Testamento con Moisés y los de Israel, en el tabernáculo, esto era el trono de Dios. Cuando él bajó del cielo, él bajó a sentarse ahí para estar con su pueblo. El propiciatorio en inglés se llama mercy seat. Qué raro, se llama silla de misericordia. Pero en español solo propiciatorio.
pero era como una silla, como trono. Un trono es una silla. Entonces, donde había sentado Dios, Satanás ahora quiere sentar diciendo que Él es Dios. Él quiere imitar a Dios. Entonces, miramos lo que la Biblia enseña. Rapto, anticristo, 7 años, 3 y medio. Hombre de pecado, hijo de perdición. Al fin de su reino, Armagedón, viniendo Jesucristo a destruir a Satanás y el anticristo. Y Jesús va a gobernar por 1000 años. Y sabemos que el anticristo tiene número y su número es 666. Bueno, vamos a Efesios capítulo 3. Tengo algunos versículos más y yo termino, ¿ok? Efesios 3, 9. Me gusta estudiar los 7 misterios. ¿Qué tal usted? Yo pienso que debes compartir esta enseñanza, que tú debes mostrarlo a otros, porque muchas iglesias de hoy no están fieles en enseñarlos, pero ya están en la Biblia y son como el corazón de la doctrina sana de hoy para nosotros. Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Interesante, es el misterio y la comunión del misterio. Yo quiero buscar otros hermanos que creen igual que yo y tener comunión con ellos en creer la doctrina sana. Yo quiero tener esta comunión, sabiendo que ellos enseñan lo que yo enseño, porque yo enseño lo que la Biblia dice, y quiero que nuestra comunión está en la Biblia y lo que dice. Vamos a Tito 1:9 rápidamente y después termino con 1 Corintios 4. Tito 1:9. Tito 1:9 dice: reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijeron. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es menester tapar la boca. Habla de falsos profetas. Hasta hoy miramos profetas falsos que niegan a Pablo, que niegan a los 7 misterios. Por esto están negando la doctrina sana, dado de Jesús. Pues quizás podemos decirlo así, están negando al Señor Jesucristo. Yo termino con 1 Corintios 4, 1-2. 1 Corintios 4, 1-2. Así nos tenga el hombre como ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, se requiere en los mayordomos que el hombre sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Entonces, pregunta: si tú eres un predicador, si tú eres un pastor, si tú eres un diácono, si tú eres un misionero, ¿eres fiel en predicando los misterios? Si no, pues tú debes arrepentirse y ir a Dios en oración y decir: lo siento, Señor, por no había yo predicado bien la palabra. Lo siento, Señor, por seguir a sectas falsas. Lo siento, Señor, por seguir a apóstoles falsos y pastores falsos que prediquen otro evangelio. Tienes que guardar la palabra pura. Los 7 misterios son la de justificación, la de Jesús en ti, la de ti o tú en Jesús, la de nuestra salida gozosa, la de los judíos y la del reino del diablo. O sea, su jurisdicción, podemos decir, cuando Él va a tomar control del mundo. Y la cosa es, hay que ser salvo para que no entras en este tiempo, para que puedas escapar con nosotros al rapto. Así era mi mensaje en inglés que hice en aquella iglesia. Espero que fue una bendición y bien entendible.
Y mi deseo con todo mi corazón es que tú compartes con otro esta enseñanza para que todos los cristianos tienen la misma mente y prediquen la misma cosa. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite, con otra enseñanza. Dios te bendiga. Adiós.